Buenos días, distinguido público. Es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables. La vida constituye un valor superior y es la base de sustentación para todos los demás valores. Y la muerte, como un episodio final de la vida, es un evento tan natural y frecuente como el nacimiento. Y como fenómeno biológico y como proceso clínico, debería tener su lugar en el conocimiento y en el bagaje del médico. Pero esto no es así, ya que el médico no está preparado psicológicamente ni médicamente para realizarlo. Así como el médico recibe una vida por medio del nacimiento, el médico es capaz de tomar la vida de su paciente, aunque éste le ruegue y le suplique por medio de la muerte. Hoy en día, la ciencia médica y la tecnología ha avanzado, causando que la muerte natural se convierta en una hospitalización. En el presente trabajo intentaré exponer y dar mi punto de vista sobre estas controversias y problemas éticos acerca del tema que se va a centrar, que es la eutanasia. Mi intención no es llegar a conclusiones a una problemática aún vigente para la humanidad. Antiguamente, remontándonos en la era de Grecia y Roma, los enfermos terminales solicitaban a sus médicos que le administrasen veneno para así acabar con su vida y con su sufrimiento. Pero con la llegada de Hipócrates de Cos, se creó la escuela de Cos y se establecieron ciertos principios para la práctica de la medicina, que quedó plasmado en el juramento hipocrático en el que juraban defender la vida, incluso la del moribundo. Y con la llegada del cristianismo, esto tuvo más fuerza y con más apoyo, hasta en la actualidad. Que esto se queda plasmada hasta en la ética médica de la actualidad. La palabra eutanasia viene de las voces griegas eu, bueno, y thanatos, que es el dios de la muerte, es decir, una buena muerte. Se refiere al acto de acabar con la vida de otra persona a petición suya con el fin de minimizar el sufrimiento. Dentro del concepto de eutanasia existe la eutanasia pasiva, la eutanasia activa y el suicidio asistido. La eutanasia pasiva es sinónimo de dejar morir al paciente. El médico accede a solicitud explícita del paciente a que no reciba tratamientos ni medicamentos para así acabar con su vida. En la eutanasia activa es sinónimo de matar. El paciente solicita a su médico que no le administrase medicamentos u otras intervenciones y encima que cometa un acto que cause su muerte inmediata. Es decir, el paciente aquí muere inmediatamente. Y por último está el suicidio asistido. El médico accede a la solicitud implícita de su paciente para que administre drogas, medicinas u otras intervenciones para así que el paciente muera. Es decir, el paciente estaría cometiendo suicidio. El primer país en legalizar la eutanasia fue Países Bajos, o conocido en Latinoamérica como Holanda, en el año 2002. Y los requisitos para acceder son el pedido voluntario del paciente, un médico que tiene que saber que va a haber un sufrimiento en el proceso de la eutanasia, la claridad del paciente, no tiene que dudar ni divagar, tiene que ser muy claro y conciso. Y por último, la opinión de otro médico. ¿Pero qué pasó? Se realizó un estudio a estas personas que se le dieron la eutanasia y concluyeron que el 0.8 se aplicó sin el consentimiento. Los médicos tomaron estas decisiones porque sus pacientes eran enfermos terminales y querían acabar con su sufrimiento, y el 0.1% que fue el error del diagnóstico. Pero esto ya sucedió antes. En el siglo pasado surgieron teorías como la degeneración innata o el darwinismo social que proponían que hay personas que no merecían vivir y más bien era mejor que muriesen, como eran los enfermos terminales, los enfermos mentales, entre otros. Estos principios lo tomaron el socialismo alemán, o conocido como los nazis, para hacer lo más atroz que pueda hacer el ser humano, que fue el genocidio
judío, que mataron a miles y miles y miles de personas. Aquí podemos poner un punto de inflexión que convirtió la eutanasia en un derecho del Estado encima del ser humano. En Latinoamérica, los países que sí está permitido y está regularizado es la eutanasia pasiva, que es el derecho a no recibir tratamiento. Los países son Chile, Argentina y Perú. En Perú no está permitida y puede ir a la cárcel 5 años y está sancionada en el Código Penal como homicidio piadoso, es la eutanasia activa. Y cómo Perú llegó a obtener la eutanasia pasiva fue un caso muy especial que llegó hasta los tribunales y hasta en las noticias se llegó a escuchar. ¿Qué fue el de Ana Estrada? ¿Y quién es Ana Estrada? Bueno, fue una psicóloga de 43 años que a sus 12 años de vida se le detectó una enfermedad degenerativa que es llamada poliomielitis. Esta enfermedad debilita sus músculos al pasar los años y se encontraba postrada en una silla de ruedas con respiradores artificiales. Ella no tenía una vida normal como todo ser humano, así que quería tener la eutanasia, pero, pero estaba prohibida en Perú. Así que llegó hasta los tribunales en el año 2016 y fue rechazada por varias ocasiones, hasta que en el 2022, el 14 de julio, mejor dicho, la Corte Suprema de Justicia del Perú ratificó con 4 votos de 5 la muerte digna para Ana Estrada y así obtuvo su eutanasia. ¿Qué es la ética médica? La ética médica acompaña al médico a lo largo de su trayectoria profesional, indica el comportamiento de lo bueno o lo malo y ayuda al médico a percibir lo correcto. Pero acá, el derecho moral del paciente y el respeto de su integridad y autonomía, que sería mejor dicho su libre albedrío, la decisión de cada uno, si queremos vivir o mejor morir, no es absoluto cuando éste entra en colisión o en conflicto con la integridad de otras personas, como es el caso del médico. El médico no puede realizar la eutanasia y el paciente no le puede obligar, porque si no el paciente no puede violar la integridad del médico. Hoy en día se está convirtiendo en un tema muy controversial a medida de que se están legalizando la eutanasia. Y creo yo, y es mi opinión, que ninguna norma legal podrá obligar al médico a renunciar a sus principios éticos, ya que las normas legales son hechas por circunstancias políticas, sociales o económicas y pueden ser cambiantes en los transcurso de los años, pero en cambio los principios éticos tienen una trascendencia mayor en las personas. Y podemos afirmar que el paciente y el médico tienen que respetarse y ninguno puede imponer sus valores al otro, ya que la función del médico es salvar y preservar la vida de todo ser humano. Si estaría contradiciendo cuando realice la eutanasia. Podemos también afirmar que si la eutanasia se convierta en una norma legal, podría pasar lo que ya sucedió en Alemania. Hay médicos que cometen negligencia hoy en día. Podrían apelar a su favor con la eutanasia para así salvarse de ir a la cárcel y bajarse su título de médico o doctor. Considero que la eutanasia es como un cuchillo de doble filo, que para algunos pacientes les podría ayudar con acabar con su vida y su sufrimiento, pero para esos médicos incapaces y negligentes les podría ayudar a escapar de la cárcel. Como se mencionó, es un tema muy controversial. Y por último, quisiera acabar con una frase de Séneca que menciona: la muerte es un castigo para algunos, para otros es un regalo y para muchos es un favor. Ante todo, muchas gracias con todos ustedes y que tengan un grandioso día. Eso es todo.